Señor, gracias por tu palabra y porque tenemos el privilegio de presentarnos delante de ti. Sabemos que tu palabra es verdad y que lo que tú tengas para decirnos es importante para nosotros el día de hoy. Queremos ser fieles, escuchando, recibiendo y tomando lo que tú nos dices como lo que es, como verdadera palabra tuya. Y queremos hacerlo, Señor, con un espíritu humilde y con un corazón abierto. Háblanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Daniel capítulo 10. Estamos en esta segunda parte del libro de Daniel. La primera parte del libro de Daniel tiene que ver con su biografía, del capítulo 1 al capítulo 6. Y a partir del capítulo 7 estamos más bien enfocados en visiones que Daniel ha tenido, ¿no? Profecía que él ha recibido y que está dejando por escrito. Y que ya no narran de manera cronológica. Digamos que en el capítulo 6 llegamos a lo último que tenemos del registro de Daniel. El capítulo 7 en adelante están un poquito intercalados, eh, narrándonos de nuevo en el imperio de Babilonia y luego ya en Persia, como veremos en el capítulo 10 el día de hoy. Y el énfasis está en las visiones y la profecía directa que Daniel recibe. Capítulos 10, 11 y 12 son una misma escena, ¿no? Capítulos 10, 11 y 12 es una misma escena, pero que pues por lo largo lo tenemos que ver en tres sesiones distintas. Pero quiero que consideres eso para que la próxima semana recuerdes dónde estamos partiendo. Hoy vamos a ver el capítulo 10, la próxima semana el capítulo 11 y la siguiente el capítulo 12. Eh, y entonces vamos al capítulo 10. En el capítulo 9 vimos estas 70 semanas en un momento en el que Daniel se da cuenta que los 70 años de cautiverio ya están cumpliéndose, ¿no? Estamos ya a punto de ver la restauración del pueblo a su tierra, ¿no? Dice en el capítulo 9, en el capítulo anterior al principio, en el año primero de Darío, de Asuero. Entonces estamos en el inicio del imperio persa. Ya hemos hablado de Darío y todo lo que, el misterio que hay alrededor. Entonces en este primer año, al inicio, todavía no se ha dado el decreto para que los judíos regresen a Jerusalén. En ese momento tan, pues, tan aciago, tan especial, Daniel recibe esta profecía, una visión de las 70 semanas que ya vimos también. Y ahora en el capítulo 10 vamos a empezar a ver, no específicamente la profecía, pero sí, digamos, una introducción a la profecía que veremos en el capítulo 11. Y lo que sí es importante en el capítulo 10 es que nos permite ver una especie de detrás de bambalinas. eh, digamos, en una obra de teatro, en una obra de ballet, en alguna presentación escénica, lo que se ve está en el escenario, pero atrás, ¿no? En la parte de atrás o al costado del escenario suceden muchas cosas. Es donde los actores se cambian y el maquillaje y esto y corre y a veces te toca salir por este lado del escenario, tienes que ir por atrás, correr y entrar por el otro lado. Y eso es parte de lo que está sucediendo atrás. Están los griterillos y las cosas, y luego sale esa escena todo así elegante y sin como si no hubiera pasado nada, porque eso sucede atrás. Bueno, el capítulo 10 nos permite ver un poquito la parte de atrás, digamos, la parte de camerinos, la parte de atrás de bambalinas, de lo que está sucediendo atrás, de lo que es visible en nuestro mundo. Y bueno, capítulo 10 versículo 1 dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Y ya nos pone un punto de partida bastante fácil de encontrar, que es el año tercero de Ciro, rey de Persia. Ciro de Persia, Ciro el Grande, eso sí es fácil de ubicar. Es el emperador, el rey de Persia que hace el edicto para que el pueblo regrese a Jerusalén a reedificar el templo. Y dice que esto está ya en el año tercero de Ciro. Entonces, eh, digamos que ya el imperio persa está bien instalado, el decreto para que los judíos regresen a reconstruir el templo ya se dio, ya partió hacia Jerusalén Zorobabel con todo el grupo de personas, que no era mucho,
un pequeño grupo de personas para la reconstrucción del templo. Eso lo leemos en el libro de Esdras, ¿no? De esa reconstrucción. Bueno, dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Beltsasar. ¿Te acuerdas que a Daniel en el imperio babilónico le cambiaron de nombre, le pusieron Beltsasar? Bueno, todavía había gente que lo quería ubicar de esa manera. Y dice, la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Esta frase, la palabra era verdadera y el conflicto grande, se traduce de dos maneras distintas o implica dos cosas que no está muy claro a qué se refiere. Uno, algunos piensan que recibió una profecía, esa profecía era verdadera, pero el conflicto de entenderla era muy grande. O sea, fue una profecía muy difícil, no la entendió en principio, pero al final dice que él la comprendió y tuvo inteligencia. Esa es una manera de ver, que la profecía era muy complicada, pero que cuando dice conflicto se refiere a lo difícil de la profecía y por eso él tardó, pero ya la entendió. Otros más bien traducen la idea como que la palabra era verdadera y que esa profecía era acerca de un conflicto, de una guerra, de una batalla muy grande, que en principio esa no sería tan fácil de entender, pero él la pudo comprender. Entonces el dilema está en a qué se refiere conflicto. A la profecía, que era muy difícil, o a que la profecía hablaba de un conflicto muy grande. No te digo, los distintos eruditos se decantan por una de las dos opciones y probablemente las dos son ciertas. ¿Mm? Algunos piensan que la profecía que veremos en el capítulo 11 es la que él vio y que él no la entendió en principio, pero luego la va a entender porque de hecho esta parte se trata de que le explican la profecía. Verso 2. En aquellos días, después de ver esta profecía, dice, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Subraya eso porque es un dato importante. 3 semanas. 3 semanas que estuvo afligido. ¿Por qué estaría afligido? Algunos piensan porque la profecía era muy difícil, muy dura, y como veremos en el capítulo 11, es una profecía difícil de digerir, es una profecía de malas noticias. Eh, Otros piensan que se suma a eso que en Jerusalén no estaban muy bien las cosas. Si tú recuerdas el libro de Esdras, nos narra que en la reconstrucción del templo no fue fácil, hubo mucho conflicto con los samaritanos alrededor, con la gente que estaba alrededor. Entonces pueden ser las dos cosas o una de ellas, pero Daniel estuvo afligido, tuvo un asunto de angustia por 3 semanas y esa angustia, mira, lo llevó a tomar ciertas decisiones. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Estuvo en una especie de ayuno, no es un ayuno completo, seguramente comió, porque si no en 3 semanas se hubiera muerto, pero no comió manjar delicado, digamos que se autolimitó los deleites. No que esté mal comer cosas que te gustan, pero vivimos, el día de hoy vivimos en una cultura en la que todo se trata de agradarnos, comer rico, beber algo rico, pasarla bonito, sacarnos fotos que se vean bonito con un fondo bonito. Todo se trata de agradarnos de muchas maneras. Y no está mal en sí mismo. El problema es que eso siempre nos pone a nosotros en el centro. El ayuno, el decirle a mi cuerpo, no voy a comer el día de hoy para buscar a Dios, no es dieta, es que estoy cesando de darme las cosas que no son pecaminosas. Comer no es pecaminoso, pero las estoy dejando para, digamos, eh, autolimitar mi autosatisfacción a cambio de poder buscar a Dios con más libertad. Porque sí, no es que no puedo buscar a Dios habiendo comido algo rico, sí se puede, ¿no? Y es algo que Dios no se va a esconder, ah, comiste pastel, entonces me escondo, no, pero de alguna manera en mi carne desea siempre autosatisfacerse. Y cuando yo castigo mi carne de esa manera, no estoy hablando de autoflagelarte y cosas así, sino limitarte, no cosas vitales, sino limitarte en el deleite propio para buscar a Dios,
digamos que nos desengancha del mundo para engancharnos del Señor. Y es algo que creo deberíamos practicar más a menudo. No solamente en el ayuno alimentario, sino a lo mejor, pues un día, si te gustan mucho ver redes sociales, ¿qué tal que un día lo dejas? Y ese tiempo que inviertes viendo TikToks o lo que sea, lo dedicas a leer tu Biblia, lo dedicas a escuchar alguna conferencia, lo dedicas a leer tu Biblia. Es mucho mejor leer tu Biblia que escuchar una conferencia. Eh, y es eso, no es que esté mal, seguramente no ves TikToks eh, pecaminosos u ofensivos, pero suprimir ese autodeleite puede ser bueno, puede ser una buena disciplina. Y Daniel hizo eso en un tiempo en que necesitaba escuchar de Dios, necesitaba consuelo, consejo, dirección. Lo primero que hizo fue limitar su autocomplacencia para buscar, para castigar su carne, digamos que debilitar su carne en cierto sentido, a cambio de buscar a Dios. Si no vas a estar buscando a Dios, nomás es una dieta mal llevada, nomás es un asunto religioso. La idea es eso, tienen que estar los dos elementos. El buscar a Dios sin autocomplacerte para precisamente que tu espíritu esté más libre. Entonces, dice que estuvo así, no comió cosa delicada, no entró vino, no se ungió, no, digamos que no se perfumó. Eh, Daniel no fue seguramente con el grupo de personas que regresaron con Esdras a Jerusalén. No fue porque ya es un señor de más de 80 años, ya es un señor que además tiene un cargo político importante dentro del gobierno. Entonces, seguramente no era viable la opción de ir. Y él se queda por eso ahí en Babilonia, y bueno, en Persia ahora, y recibe alguna noticia que lo mueve a ayunar de esta manera. Por 3 semanas, dice en el verso 3 al final. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Algunos piensan que es el río Tigris, otros dicen que es el Éufrates, no está muy claro, pero digamos que está en esa zona. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Alguien se encuentra que evidentemente es distinto a todos, que Daniel lo ve y su descripción es pues tratando de describir algo que no sabe cómo, ¿no? Ojos de fuego, sus pies como de bronce. Los eruditos se dividen entre si esta es una aparición de Jesús, ¿no? Porque se parece mucho a la descripción que Juan hace en el capítulo 1 de Apocalipsis, Apocalipsis 1, léelo luego ahí. Pero en Apocalipsis 1 Juan tiene un encuentro con Jesús y lo describe muy semejante a lo que describe Daniel, con sus ojos como llama de fuego, pies como bronce bruñido, etcétera, etcétera. Entonces muchos dicen, es Jesús el personaje que está acá. Otros dicen, no, no es Jesús. Es un ángel muy poderoso, pero no necesariamente es Jesús. ¿Por qué hay esta discrepancia entre si es o no es? Por lo que veremos al final del capítulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que, repito, es una postura personal, no es una doctrina que tienes que aferrarte. Yo creo que es el Señor Jesús, pero que no está solo. Junto con él hay muchos otros ángeles que han venido, porque eso si no nos va a meter en un problema al final del capítulo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que es Jesús, su descripción se parece mucho a la de Apocalipsis 1 que ve Juan. Entonces yo creo que sí, es Jesús, pero que no está solo, que viene con otros ángeles, otros seres alrededor, y por eso hay un montón de seres que Daniel va a ver. Entonces yo creo que es Jesús que se aparece, que tiene una voz como de una multitud, ¿no? Verso 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron, ¿no?
Y este es uno de los textos más tristes que hay, porque te imaginas que Daniel pues ha estado ayunando, ha estado buscando al Señor y cuando el Señor aparece, cuando el Señor se revela, eh, es el único que puede verlo. Los demás no estaban listos, no estaban preparados, lo único que tienen es temor y escapan. Y, y a menudo yo he notado que eso nos pasa en la iglesia. Hay personas que van a la iglesia buscando al Señor, habiendo tenido una semana de oración, buscando querer escuchar, y en la iglesia, permíteme decirlo así, en la enseñanza Dios se aparece y te revela cosas y te habla, mientras que el de al lado está o distraído o en el teléfono, porque pues, o no sé, no está listo, no escucha, ¿no? Eh, entonces, qué importante preparar nuestro corazón como Daniel estaba preparándolo por 3 semanas. No, tampoco fue inmediato. 3 semanas de ayuno y oración de Daniel llegan a este punto. Verso 8. Quedé pues yo solo, vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Ante la presencia de el que yo creo que es Jesús, ante su santidad, Daniel, digamos que queda sin fuerzas, se revela con B chica, se hace visible su propia fragilidad ante la gloria de Dios. A veces nosotros pensamos, no, yo soy grande, poderoso, yo sé esto, sé la Biblia, tengo esto, tengo recursos, tengo conocimiento, tengo no sé qué cosas, pero delante de Dios, el Señor soberano de todas las cosas, ¡prum!, se desmorona todo eso, porque delante de Él, ¿quién somos? No somos nada. No somos, es decir, Él nos ha amado, pero ¿qué es el hombre para que de Él tenga Dios memoria? Entonces se desmorona todo, dice, no tuve fuerzas, no tuve vigor, verso 9, pero oí el sonido de sus palabras y al sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Entonces, ante la voz de Cristo cae Daniel y en este desfallecimiento, como que sus fuerzas es como que lo, digamos, ¿no? Como que lo desenchufan, ¿no? Y se empieza como a apagar, se empieza como a dormir, no de sueño, del sueño natural, sino de este desfallecimiento, como si se desmayara. Eh, Hay muchas iglesias y muchos lugares en los que hay esta costumbre de que viene alguien y te habla y te dice o te toca y pum, se caen. En la Biblia es un fenómeno que aparece. En varios momentos hay gente que se cae a partir de la presencia de Cristo. Entonces, ¿eso es bíblico? Digamos que sí, pero no. ¿Por qué? Porque en la Biblia siempre que pasa eso es un problema. O sea, nunca es una bendición. No es como que Daniel dice, wow, me caí, pues, gracias a Dios. No, y no es como que Dios dice, ay, mira qué bonito. Siempre es un estorbo. Siempre que alguien se cae, Dios tiene que levantarlo porque no le sirve ahí botado, no sirve de nada, es un trapo que está tirado. Tiene que levantarlo, lo espabila, a ver, escúchame. Ah, listo, a ver, ¿cuántos dedos ves? O sea, tiene que hacer algo para levantarlo. Nunca es algo, o sea, es algo natural ante la presencia de Dios. ¿Quién podría mantenerse en pie? Pero es algo que Dios tiene que resolver, no es algo que está buscando hacer. Entonces, sí, creo que Dios puede hacer todo, pero examina si en verdad es el poder de Dios y qué gana Dios tirándote en una reunión. Como que, bueno, examínalo simplemente. Verso 10. He aquí, una mano me tocó. No dice su mano, sino una mano. Por eso yo creo que hay otros seres alrededor. Está este ser que yo creo que es Jesús, pero hay otro ser que lo toca, es lo que yo creo. Hay un debate al respecto muy grande, pero yo creo esto, que otra mano de alguien que no es el Señor Jesús lo toca e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, ya se va incorporando poco a poco, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Yo creo que este personaje que le está hablando no es el Señor Jesús, sino un emisario. Algunos incluso se aventuran a decir que puede ser el ángel Gabriel, porque va a aparecer más adelante todo esto, pero puede ser que sea el ángel Gabriel, puede ser, puede que sea otro, puede ser. Lo importante, creo yo, es que no es Jesús.
por lo que veremos un poquito más adelante. Entonces, este varón, este ser, este ángel, le dice, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Dice David Gusick que es un mensaje muy fuerte el que va a recibir él. Y en la próxima semana yo estoy, este, como tratando de resolver cómo vamos a ver, porque es un capítulo enredadísimo, complicadísimo. O sea, si es un asunto, si es un capítulo complejo el del próximo, la próxima semana, que es lo que va a recibir Daniel. Entonces, todo eso complejo comienza con algo muy sencillo, varón muy amado. Y creo que sí, Dios tiene muchas cosas complejas que quiere revelarnos tal vez, pero todas comienzan con entender una cosa, que es lo primero que tiene que quedar claro. Somos amados por Dios. De tal manera amó Dios al mundo. No dice está pensando a ver si lo va a amar. No, no, no. Es un hecho. Amó Dios al mundo, dando a su propio Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si no entendemos eso, si no reflexionamos en eso, si no nos abrazamos a eso, todo lo demás no sirve de nada. Ese es el primer paso y por eso este ángel le dice, número uno, eres un varón muy amado, eres un varón muy amado. Y eso, el recordar que es amado, el entender que es amado, es lo que lo pone en pie y ya se va reincorporando y se pone en pie temblando. Verso 11, no, 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque evidentemente Daniel está como espantado al ver todo esto que está sucediendo, ¿no? No temas, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel tiene 3 semanas, ¿no? 3 por 7, 21. 21 días que ha estado buscando a Dios. Y dice, desde el primer día tú te dispusiste en tu corazón a hacer dos cosas, entender y humillarte en la presencia de tu Dios. Y creo que para nosotros tiene que ser una primera gran actitud al venir a la palabra de Dios. Número uno, un corazón dispuesto a entender. No sé si has hablado con gente que no está dispuesta a entender y les vas a explicar todo 1000 veces y no importa. No están dispuestos a entender, no están dispuestos a ceder, que si entienden tendrían que darte la razón de alguna manera. Si entienden tendrían que aceptar algo. Entonces, no, no entiendo, no sé, no sé. ¿Tú qué dices? No, no sé, no sé, no sé. De hecho, hay estrategias de negociación y hay libros sobre cómo ganar una discusión y una de esas estrategias es hacerte el que no entiendes, aferrarte de alguna idea que está ahí alrededor pero que no es fundamental y es eso, para no entender, no sé. Y en eso puedes incluso torcer el camino de la discusión. Pero a veces con Dios queremos hacer eso y el que sale perdiendo soy yo si lo quiero hacer. Entonces, número uno dice, dispuestos en tu corazón a entender y a humillarte ante Dios. Vivimos en un mundo que exalta la arrogancia, la altanería, ¿no? El famosísimo no te dejes. Pero delante de Dios es solo un acto de honestidad, porque ¿cómo podría yo ante Dios pretender ser algo más de lo que soy? Polvo, nada más. Delante de Dios no somos, o sea, humillarnos es un acto lógico, ni siquiera es un acto de humildad, es un acto obvio, ¿no? Humillarnos bajo su poderosa mano. Entonces Daniel, 21 días, está dispuesto a escuchar, a entender y está dispuesto a humillarse en la presencia de Dios. Y eso hace que desde el primer instante el ángel dice, yo fui enviado a ti. Oye, entonces el cielo está muy lejos. 21 días de camino. O están en huelga los del ADO espiritual o cómo vienen los ángeles. ¿Por qué tardó tanto, 21 días, en que Daniel ha estado esperando? Bueno, eso lo va a platicar en un momento. La otra cosa que también podemos reflexionar es que imagínate si Daniel hubiera orado 2 días y dice, bueno, ya, Dios no me responde. Y ya lo hubiera dejado. Cuando viene el ángel
hubiera sido exactamente igual que los otros que ante la presencia de Dios salieron corriendo. La perseverancia en la oración es un elemento fundamental. Jesús narró una parábola sobre la necesidad en Lucas, un poquito más del 15, por ahí del 16, 17, dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y narró la historia de una viuda que va con un rey injusto. Entonces, ora, ora hasta que Dios te diga, ya escuché, ya contesté, suéltalo. Como Pablo hizo. Pablo oró porque Dios le quitara un aguijón de la carne, hasta que Dios le dijo, te basta mi gracia es suficiente. Entonces dejó de orar porque Dios ya dijo, suficiente. Pero si no, se hubiera seguido orando y perseverando. Entonces ora hasta que Dios te diga, suficiente. Pero si no lo ha dicho, sigue orando por la razón que, pues, tú quieras orar. La salvación de alguien, la provisión de algo, la sabiduría para una decisión, lo que sea. Sigue orando, persevera orando. Ahora, si estás dispuesto a entender, cuando Dios te diga, mejor suéltalo, vas a poder entender y vas a poder humillarte. Si no, vas a seguir orando, pero como quien quiere orar para gastar en sus propios deleites. No, Señor, no te entiendo. Dime entonces, ¿qué tengo que hacer? Suéltalo. Pero explícame, por favor, ¿qué debo hacer? Suéltalo. Es que yo no sé qué hacer, Señor. Yo quiero adorarte. Solo dime qué tengo que hacer. Si Dios ya respondió, tienes que tener el corazón dispuesto a entender y a humillarte, porque en verdad ahí encontramos el propósito de nuestra vida. Nadie sabe mejor que Dios lo que necesitamos y lo que es más prudente. Entonces, verso 13. Fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras he venido, mas, verso 13, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, ahí está el problema, ¿por qué no había llegado? Porque el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, por eso era importante que hubiera otros personajes, porque si fuera Jesús, es absurdo que Jesús necesite ayuda para algo, ¿no? Es que se me opuso a alguien y no podía pasar y Miguel tuvo que venir a ayudarme, no tiene sentido. Por eso es que en el relato vemos que es otro personaje, algunos piensan que es Gabriel, que está viniendo y se encuentra con el príncipe del reino de Persia. Ahora, el príncipe del reino de Persia, acuérdate que la palabra príncipe en la Biblia no habla del hijo del rey. Príncipe viene de principal, ¿no? Habla de autoridad. Y no es la autoridad humana, ¿no? No estamos hablando de, digamos, el príncipe como la persona, el rey de Persia, sino está hablando de alguna autoridad espiritual, demoníaca, algún espíritu demoníaco que es el príncipe de Persia. Y esto, te digo, abre un mundo que no vemos, pero que es real. Pablo dice que no tenemos lucha contra carne, en Efesios no tenemos lucha contra carne y contra sangre, no tenemos lucha contra una persona, sino contra principados y potestades. Y hay en el ámbito espiritual un, un cúmulo de seres, algunos al servicio de Dios y otros en oposición a Dios. Y los seres en oposición a Dios, porque Pablo dice potestades esto hace referencia como que hubiera rangos o de alguna manera. Algunos piensan que podría ser que haya algún tipo de demonio asignado como por zonas. Y por eso, como hay principados y potestades, algunos son más fuertes que otros. Y por eso en algunas zonas hay más influencia demoníaca, carnal, pecaminosa. Y el evangelio, digamos, es más duro de predicar que en ciertas otras zonas. Puede ser, yo creo que está bien, podríamos creer eso, pero hay que tener cuidado
con llevar esto al extremo, porque esto implicaría que entonces el Evangelio a veces tiene más poder y no, el Evangelio es poder de Dios para salvación en todas partes, en todo momento y a toda persona. Y Dios no tiene límite en eso. Pero recordaba, hay un amigo que eh, se dedicaba a llevar Biblias a lugares donde las Biblias son prohibidas. Y este amigo una vez me contaba, me decía, Iber, no sabes cómo en esta zona es difícil orar. Es raro, me decía, es como que hubiera una especie de cúpula, de domo, como de tapa, que orar es difícil. Y en cambio aquí es muy sencillo, está el cielo abierto, pero allá se siente como una cosa. Yo no he estado ahí para decirte si sí o si no, pero sí, no es un testimonio raro. Mucha gente dice algo semejante. Y pareciera, por lo que el texto dice, que sí, hay un príncipe, hay un ser espiritual como gobernando cierta zona y, y podría ser que haya distintos lugares, algunos han sido pues neutralizados por el Evangelio en cierto sentido, otros por su poder, digamos que todavía se mantienen y por eso hay zonas en que el Evangelio tarda un poco más en penetrar y bueno, lo importante es que hay un ser demoníaco que se opone a este otro ser celestial por 21 días hasta que Miguel, que es otro ángel, otro de los ángeles principales, probablemente dicen algunos, Gabriel es un ángel mensajero, porque es el que normalmente llega el mensaje, y Miguel es un ángel guerrero. Entonces, por eso Miguel tiene que venir en ayuda de Gabriel, pero todo esto te digo son especulaciones. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que este primer ser se encontró con algo que lo detuvo por 21 días y Miguel vino a ayudar. Verso 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, ¿no? He venido para darte un mensaje acerca de tu pueblo, de Israel, en los postreros días, porque la visión es para esos días. Es un mensaje que tiene que ver con el final de los tiempos, ¿no? Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra. Acuérdate que él estaba así como medio en pie, medio temblando y con la cabeza agachada, estaba con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre, hay otro que está ahí, ¿será el Señor Jesús? No lo sé. Acuérdate que la idea de hijo de hombre quiere decir como persona, una persona con apariencia humana. Puede ser Jesús, puede ser otro ser, otro ángel que tenga una apariencia humana. Se acercó, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, porque no podía hablar, estaba tan desfallecido que no podía hablar, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. O sea, ha sido tan fuerte esto que dices, estoy como aturdido, como que, espérate, siento como que me arrollaron, no tengo ni cómo hablar ni entender. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Pues al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Eh, verso 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, otra vez, le recuerdan dos veces, eres muy amado, ¿no? Esto que tú estás sintiendo de desfallecimiento no es como una alergia, digamos, no es como un rechazo, sino eres muy amado, Daniel. Eres muy amado. No temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Una vez más, acuérdate, esto de caerse es un estorbo. Le ha costado, como, sé, como 10 versículos poder levantarse, espabilarse, a decirle, ahora sí, a ver ya, ahora sí te puedo servir, porque antes no, es como un espantapájaros ahí colgado, no puede hacer nada. Entonces ya está fortalecido. Verso 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Un poco como, ¿me escuchaste? O sea, sí entendiste a qué vine, ¿no? Y es así como que, pues sí, o sea, sí, lo entendí medio entre una nebulosa, pero sí entendí, ¿no?
Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. ¿Te acuerdas que es el que se opuso? Vino Miguel y salió este otro que le vamos a decir Gabriel nomás para diferenciarlo sin saber si es o no. Llegó con Daniel y le dice, ahora tengo que regresar para pelear contra el príncipe de Persia. Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, que es el orden en el que van a sucederse los imperios. Primero el imperio persa, luego el imperio griego. Y pareciera como que hay un demonio asignado por cada nación. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayudó contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo, dice este ángel que no sabemos cómo se llama, pero que le dijimos ahorita a Gabriel nomás por ponerle un nombre, yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, cuando comenzó el imperio persa después de la caída de Babilonia, estuve para animarlo y fortalecerlo, ¿no? Entonces Gabriel y Miguel, si es que es Gabriel, se han estado colaborando en esta etapa de transición para lograr en el primer año, para que sea enviado la delegación que va a reconstruir el templo, y ahora, 3 años después, cuando tiene que venir este mensaje, nuevamente hay este conflicto. Ok, y eso da pie a una de las profecías que veremos la próxima semana, que es enredada pero exacta. Suena extraño, pero es así. Pero eso lo veremos la próxima semana. ¿Qué creo que tenemos que tomar de esto el día de hoy? Bueno, número uno, orar. Ora. La oración es algo que, lo he dicho muchas veces, nuestra generación ha descuidado de una manera alarmante. Porque además hay muchas cosas que antes se tenía que orar y hoy ya no se necesita. Antes se enfermaba alguien y se tenía que orar, no había otra opción. Hoy lo llevas a un doctor, lo llevas a que lo revisen en algún centro de salud y ya, digamos, permíteme decirlo así, no es lo que creo, pero digamos la oración no es necesaria. ¿Por qué? Porque está el doctor. Entonces ha desplazado, y no estoy diciendo que no hay que ir al doctor, solo estoy diciendo que no habría que reemplazar la oración. Hay que llevar al doctor, pero hay que orar por el doctor, hay que orar porque las medicinas hagan su efecto, hay que orar porque Dios sane a la persona. Y así como eso, muchas otras cosas que antes, por la naturaleza de la sociedad, digamos, no estaban tan en manos de la sociedad y se tenía que depender de Dios. Hoy, por los progresos, los avances y todo, hay muchas cosas que aparentemente están en manos de la sociedad y Dios ya no es necesario. Pero la realidad es que nosotros no tenemos manos sobre nada y Dios sigue siendo soberano. Y el descubrimiento y el progreso es parte de lo que Dios mandó, no es malo, solo que no tiene que sustituir lo que es verdadero, que es nuestra dependencia del Señor. Y claro, yo ya soy cristiano, sé cómo comportarme en mi matrimonio y tengo que hacer lo correcto. Sí, qué bueno que sabes lo que es ser cristiano, qué bueno que sabes lo que tiene que hacer un marido, pero si no oras por tu matrimonio se puede morir. No, yo ya sé ser papá, sé lo que tengo que hacer, sí, qué bueno que sabes qué es lo que hay que hacer, pero si no oras por tu rol como padre, si no oras por tus hijos, eh, en vano vela la guardia. Y creo que es algo que tenemos que el día de hoy reflexionar y rearmar en nuestras vidas. Los tiempos de oración, volver a creer que dependemos de Dios en todo, como el campesino que tiene que orar para que llueva. Así tenemos que orar para que caiga la quincena, para que en el trabajo pueda tener la sabiduría para resolver los problemas. Como si yo nunca he trabajado en ventas, no creo que sea yo la persona ideal para vender nada, pero sí sé que los que trabajan en ventas viven al filo del día, ¿no? Hoy que Dios me bendiga para poder cerrar estas ventas. Y así deberíamos ser todos. Porque no es más seguro, es que yo tengo un contrato y un salario. Ajá. ¿Y quién te dice que te van a cumplir el contrato y el salario? ¿Por qué confiamos más en eso que en pedirle a Dios el pan de cada día? Entonces, número uno, creo que necesitamos orar. Número dos, creo que necesitamos estar conscientes de un mundo espiritual opuesto a Dios. Hay dos errores comunes. Uno es negar esta guerra espiritual, ¿no? Como que no existiera, cosa que la Biblia dice que sí existe. O sea, sí hay una guerra espiritual, sí hay algo
que está sucediendo en un área que no vemos, pero porque no vemos no quiere decir que es menos real, es real. El otro error es darle demasiada importancia, ¿no? Y toda la vida se trata de guerra espiritual, en el sentido de expulsar demonios y toma esto, carbón encendido, Satanás, cállate, y como que cosas así. No, hay una guerra espiritual que tenemos que luchar diariamente. ¿Y cómo se lucha esto? Bueno, nuevamente lee Pablo en Efesios, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y ahí está toda la armadura, no dice partes, no dice a veces, dice toda la armadura para poder pelear, porque peleamos contra espíritus y potestades. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces necesitamos estar conscientes de que sí, nuestra carne es el punto en el que, digamos, se enlazan las estratagemas de Satanás para provocar divisiones, para lastimar gente, para hacer muchas cosas. Entonces, ármate de la armadura de Dios diariamente, todos los días. Y, y está consciente que hay una lucha, que hay un león dispuesto a devorar, ¿no? Que está buscando a quien devorar, que, eh, que todos los días tenemos que pelear esta batalla. Comenzamos peleando dando gracias a Dios al despertar. Comenzamos peleando nuestro día buscándole al Señor en oración, a través de su palabra, en nuestros tiempos devocionales, tomando decisiones que le honren, pidiendo sabiduría, pidiendo paciencia, pidiendo perdón cuando hemos ofendido a alguien, perdonando cuando necesitamos perdonar. Eso es guerra espiritual. Eh, y número 3, perseverar en la oración. No ores una vez, persevera, persevera hasta que Dios te haya contestado suficiente. Cuando Dios te diga, ahí está, basta, entonces sí, detente, porque entonces sería falta de fe no creerle a Dios, no, no le creo, voy a seguir. Espera, ya contestó, digo que no. Eso es lo mejor, es lo que Dios dijo y está bien. Entonces persevera, persevera y persevera. Vamos a orar y vemos si hay preguntas. Señor, solo tú puedes provocar en nosotros esta sed en nuestro corazón para orar, para buscarte, para estar pendientes de tu palabra, para estar atentos a tu voz. Solo tú sabes los estorbos que hay a nuestras oraciones. Revélanos si hay algo que está en nuestras manos. Tu palabra dice que lo áspero de los esposos tratando a nuestra esposa puede hacer un estorbo en nuestras oraciones. Tu palabra dice que nuestro pecado puede hacer un estorbo a nuestras oraciones. Revélanos qué hay, Señor, lo que está en nuestras manos para poder limpiar el camino. Pero hay cosas que están más allá de nosotros, que solo tú puedes resolver. Ayúdanos a perseverar en ese caso, a perseverar hasta que con claridad tú nos muestres que es tiempo de soltar. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solos, nos dejaste tu espíritu que nos recuerda tu palabra, que nos recuerda tu amor, para saber que somos muy amados en todo tiempo y en toda circunstancia. Nuestras vidas las ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.